En primer lugar, me gustaría decir que muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en este día, porque voy a presentar, tal como ven ahí, La chica de la parada mental, no pierdas el tren. Es una novela autobiográfica y además con elementos de ficción que poco a poco iré comentando en la presentación. Además, voy a dar las gracias a la Biblioteca Provincial de Málaga, que me ha dado la oportunidad de estar aquí. En primer lugar, también me gustaría que nos fijemos todos en esa fecha que realmente ha marcado la trayectoria del viaje de mi vida. Tal como pueden ver, 31 de julio de 2006 fue mi tercer accidente de tráfico de moto en el que perdí absolutamente toda la memoria, no recordaba nada en absoluto, ni mi nombre, ni la edad que tenía. Con 17 años realmente olvidé todo. Yo no sabía contar, por ejemplo, para mí 3 más 3 era 54, algo increíble. Entonces, pues, yo con 17 años volví como a nacer de nuevo. Y gracias a mi gran esfuerzo pude al menos pues, continuar con los estudios, o sea, fui más o menos recobrando la memoria. Y ese mismo año me saqué selectividad, me saqué el segundo año de bachiller. Todo fue gracias al esfuerzo que tuve. Además, al año siguiente, pues continué mi estudio y me saqué la carrera porque soy ahora mismo maestra de inglés. Pero antes de continuar con la presentación, me gustaría dar el paso a una de mis buenas amigas, Isma Lobato, que ha sido una de las primeras lectoras de mi novela, La chica de la parada mental, y entonces pues me gustaría que ella dijera lo que ha sentido al leerla y además algo que quiera decir sobre mí. Entonces vamos a escucharla todos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Isma Lobato. Como bien ha dicho Laura, soy su amiga desde que teníamos 14 años. Bueno, yo la conocí en Cueva de San Marcos, su pueblo natal, donde yo veraneaba todos los veranos. Entonces forjamos una amistad muy bonita y bueno, desgraciadamente pues Laura tiene su accidente de moto, Laura cae en coma y perdemos un poco el contacto. Pero bueno, cuando ella sale del coma, yo es verdad que voy a su casa a verla y por sorpresa mía, ella no recordaba a nadie y cuando yo llegué, pues le pregunté si se acordaba de mí, si sabía quién era y mi sorpresa fue que sí, que me dijo, sí, la Isma de Málaga. Sí, la verdad, Isma, que lo poco que recuerdo yo de antes del accidente, yo los fines de semana yo decía, uy, tengo que llamar a ver si viene Isma, a ver si viene Isma. Eso lo recuerdo un poquito. Bueno, y es verdad que en los primeros capítulos pues habla de sus accidentes y bueno, me hizo recordar, porque yo lo pasé bastante mal, y me hizo recordar otra vez su accidente, lo mal que ella estuvo, de cuando estuvo en el hospital, que estuvo fatal, pero bueno. Sí, además, Isma, me gustaría que me alegro tanto de haberme acordado de tu nombre, porque es que según me cuentan mis familiares, pues yo no recordaba absolutamente ningún nombre, ni el mío mismo. Por ejemplo, mi padre para mí era mi hermano y en sí yo no tengo hermanos, yo tengo una hermana mayor, entonces me alegro mucho de acordarme de tu nombre. Y bueno, es verdad que este libro yo me he sentido muy identificada también con ella, con el libro, porque yo es verdad que soy una persona que soy muy negativa, de un problema lo hago un mundo, y al leer este libro ella ha sido para mí un ejemplo a seguir, porque desde donde ella, bueno, desde su accidente y de lo que ella pasó y sus pérdidas de memoria hasta lo que ha logrado y hasta donde ha llegado, pues para mí eso es un súper ejemplo a seguir. Sí, la verdad que muchas gracias, porque una metáfora de este viaje del tren para mí es que todos podemos, porque creo que con constancia y con esfuerzo, pues realmente todo se puede si lo intentas. Pues sí. Y voy a leer también una frase que me gustó mucho, que le dice su abuelo,
y la frase es importante saber que las personas negativas mantienen su mundo tal y como está, y los positivos pueden llegar a cambiarlo si quieren. Y es como lo que he dicho antes, como yo soy una persona muy negativa, al leer esta frase pues también como que me ayuda a ver las cosas de otra manera y a no pensar en los problemas tan insignificativos que tengo y decir, pues Laura ha llegado a donde está, desde donde vino y eso. Exacto. Me gustaría decir respecto a las frases, pues que en esta novela os podéis encontrar frases de reflexión, sobre todo de mis familiares, de mi abuelo, y además de autores o propias que yo he creado, porque con las frases lo que quiero demostrar es que nunca estamos solos y siempre tenemos a alguien con nosotros. Inma, y me gustaría decir que ¿qué es lo que ha sido algo positivo para ti en la lectura? ¿Qué te ha gustado? Pues también me gusta mucho una de las paradas que hace Laura y habla en su libro, es de cuando ella se siente sola, porque yo también me he sentido sola muchas veces en mi vida y no he sentido apoyo de gente. Y tú hablas de una parada, de tu soledad, y como que coges el tren como punto de apoyo, donde entras, conoces a personas, te creces como persona, y entonces pues eso también me ha ayudado muchísimo. Sí, entonces Me ha hecho reflexionar mucho, perdón. Esa ha sido la que más te ha identificado a ti, ¿no? Esa parada. Sí. Pues me alegro mucho, Inma, por todas tus palabras. Y ahora me gustaría pues seguir con la presentación. Después de escuchar a mi amiga, pues tal como pueden ver aquí, me gustaría que recojan uno de los papeles que hemos entregado al principio y en este papel, pues si puedes, me gustaría que observen por un minuto este dibujo, que es mío, que está en la página, tal como podéis ver aquí en la novela, en la 313. ¿Veis aquí? Entonces, yo lo he dibujado porque por lo menos me gustaría decir que una de las facetas que no he olvidado antes de mi accidente era que me gustaban mucho los retratos y tal como pueden ver, pues es un retrato. Aviso que no soy una experta dibujante, pero por lo menos pues lo he hecho lo mejor que he podido. Entonces me gustaría que observen el dibujo por unos minutos y escriban o piensen en una frase que le transmita ese dibujo a vosotros pues en relación con vuestro día a día, ¿vale? Con vuestra experiencia. Y después, al finalizar la presentación, pues me gustaría que escriban otra frase después de haber escuchado toda la presentación, a ver el cambio o el progreso después de haber escuchado mis palabras. Y también agradezco que me lo entreguen porque así yo voy a recoger vuestro Gmail, ¿vale? Porque además, como he dicho, para los asistentes de hoy, pues yo voy a ofrecer un webinar gratuito, ¿vale? Que he realizado y me gustaría pues decir muchas gracias por estar aquí. Ahora pues ya podemos ver, como el webinar que he dicho, podéis ver que vamos a trabajar sobre la regulación de las emociones, sobre la relajación, sobre la superación. Creo que va a ser en 3 sesiones, de todas maneras, tal como he dicho, yo se lo mando por Gmail, ¿vale? Ahora me gustaría ya empezar con dentro de la novela lo que vais a poder encontrar. Pues dentro de la novela es el papel de las mujeres porque lo trato ante enfermedades mentales o incluso cerebrales. Además, relato un reflejo de mi pasado porque tal como hemos dicho al principio, yo he tenido un accidente de coma, entonces pues ahí relato todas las escenas de mi pasado que en sí necesito expresar para poder recobrar lo que está completamente olvidado de mí. Y además me gustaría decir que esta narrativa no es lineal porque cada parada os hace un cambio en vosotros mismos al igual que en mí me ha hecho. Y también trato la diversidad de las mujeres, del feminismo, porque tal como todos sabemos hay presión social
y yo trato ahí conforme los diferentes apoyos de las mujeres, desde la perspectiva de las enfermedades, de los trastornos psicológicos que todas en sí tenemos, y además también me gustaría que vieran aquí la conexión entre el cerebro, que como todos sabemos es el que lleva el control de todo nuestro cuerpo. Además, quiero que vean que también trabajaremos en esta novela las emociones, porque como sabemos el cerebro es el que marca la regulación de nuestras emociones. También la enfermedad mental y cerebral, porque aquí, como sabemos todos, el cerebro se encarga de todo el funcionamiento de nuestras enfermedades. Y además, pues ya trato en último lugar en la conexión con la locura, porque eso tiene bastante relación con las enfermedades mentales, porque ya como más o menos todos sabremos, a veces te tratan como enfermo mental, depende del diagnóstico que te den. Ahora me gustaría pues decir que esta novela tiene un público muy amplio, porque como vemos puede ir para amantes de la psicología o de la salud mental. También pueden leer los que estén experimentando desafíos psicológicos, también los exploradores de relaciones interpersonales, también los descubridores de casos real o de experiencia de enfermar, además los aficionados a la ficción, con siempre una profundidad emocional, porque aquí se tratan mucho las emociones en esta novela. Después a los buscadores de resiliencia o a la empatía, porque aquí también la trabajo mucho en referente a la soledad que muchas personas tenemos. Y después también a los doctorandos o PhD o doctores en previos temas neurológicos o psicológicos, porque me gustaría decir, tal como pueden ver ahí, que yo estoy en mi segundo año cursando mi doctorado, y mis directoras me han dado la oportunidad, gracias a ellas, que pueda hacer el doctorado, o sea, mi tesis doctoral la voy a hacer de mis novelas que estoy ahora mismo explicando. Y vamos a empezar pues, con la sinopsis. Es un thriller neuropsicológico y neurobiológico, donde la autora, que soy yo, la misma protagonista de la novela, que se enfrenta a desafíos de una gran complejidad, tal como lapsos de conciencia, pérdida de memoria, amnesia, y además se revela un hilo realmente bastante conductor entre las dos M, el misterio y la mente. Ya sabemos, el misterio me refiero a lo cerebral, a la mente a lo cerebral, y el misterio a la ficción. Y también nos hace que nos planteemos estas dos preguntas. ¿Cómo la mente puede ser tan alterada? ¿Serán, creéis, por los accidentes traumáticos que tuvo la protagonista o será por otro motivo de emociones? Eso se va viendo a lo largo de la novela. Además, tal como he dicho al principio, pues la novela no es solo autobiográfica, sino también que tiene elementos de ficción. Entonces, me gustaría que veamos que una figura misteriosa, pues entre las sombras, lo que intenta es tener más conocimiento y saber más sobre la protagonista, que en sí ella no reconoce de sí misma. Entonces, tras la obsesión que tiene hacia ella, pues se ve cómo su identidad invisible se fragmenta por completo a lo largo de la novela, y además su autoimagen de la propia protagonista está entre lo irreal o lo real, o entre la luz y la oscuridad. Está en muchos lugares. Y me gustaría decir que mientras Laura, la protagonista, se enfrenta a encontrar su propio camino, su camino real, y a enfrentar obstáculos aparentemente siempre insuperables, pues cada vagón se convierte en un completo laberinto que presenta muchas capas ocultas. Además, cada vagón, cada parada y cada mirada nos hace como una red de experiencias y de emociones. Además, presenta en la novela una gran complejidad donde cada personaje no representa lo mismo al inicio de la novela de lo que en realidad es, porque es completamente diferente poco a poco. Y además, tal como pueden ver aquí en estos dos espejos, pues el observador, envuelto en su propia furia y soledad,
pues siente una extraña conexión con Laura. Son como dos almas reflejadas en un espejo, porque como se ve aquí, la imagen de ella, para él, pues comienza a gravitar alrededor de toda su propia locura, sabiendo que ella es ella, que eso en la novela se relata muchas veces. Cada parada del tren, que hay en muchos capítulos, pues hace que el reloj avance y que la tensión siempre, la coherencia de la identidad fragmentada por completo de la protagonista, que en pocas veces sabe quién es ella en realidad, y cada viaje se convierte en una travesía emocional, donde se proyecta pues la propia identidad de la autora con los fragmentos de su mente, que están realmente no lineados. Y además se revela una lucha entre la normalidad, la diversidad y la propia locura. Ahora voy a leer un fragmento de la novela que podemos encontrar en el capítulo 4, en la página 47 y 48. Espero que os guste. Si no sabes dónde estás en un momento, debes encontrar la paz en tus propios laberintos mentales. Estaba bastante confundida, era como si su mente estuviera volando. No entendía nada de lo que ocurría y las preguntas se le repetían una vez y otra vez más. Algo le martilleaba el cerebro, tal como si hubiera un cronómetro contando hacia atrás. Se imaginaba el tren por la ventana, salía y salía a toda velocidad desde la estación. Cerró los ojos por un instante y mientras se la abrían de un sobresalto, ella jadeaba el poco aire de la pequeña habitación, de donde parecía que no podía escapar. Su corazón sonaba como un ruido blando alrededor de ella. Consumida por la confusión, ella luchaba por recordar quién era, en qué lugar estaba, qué día era, o cómo ella habría seguido estar allí apresada. Me gustaría que tras haber escuchado este fragmento, pues vean cómo en la novela se ve una completa pérdida de memoria de la protagonista y además me gustaría que no solo veamos la enfermedad, sino que también nos veamos a nosotros en nuestro día a día, en los problemas que tengamos y que veamos cómo esto nos puede ayudar a reconstruir nuestra propia identidad. Además, tal como se ve en cada parada o en cada capítulo, los trenes, la verdad que son como un símbolo en la mente de Laura, porque cada vagón oculta significado de su propio vacío. Además, me gustaría que nos preguntemos, ¿por qué hablar de feminismo dentro de esta novela y dentro de la salud? Pues entonces a mí me gustaría que veamos las perspectivas feministas, porque en esta novela yo trato el silencio de la mujer, porque no tiene ni voz ni ninguna palabra respecto a su enfermedad. Además se ve ausente, sin ayuda, sin apoyo a veces de los de su alrededor, porque su enfermedad es completamente invisible tras el coma, que a veces ni ella misma sabe que la tiene. Y entonces, pues, aparte de los problemas de la actualidad que tenemos las mujeres respecto a trastornos psicológicos, pues también podemos ver, tal como podéis saber todos posiblemente, en la Edad Media, las mujeres cuando tenían un problema, sobre todo trastorno mental o trastorno psicológico, eran consideradas brujas y posiblemente tenían un final muy trágico, que era la muerte. Entonces yo lo que quiero que vean en esta novela, la reconstrucción de la identidad de las mujeres, cómo se hace parada tras parada del tren. Además, en la novela podemos más o menos contestar estas dos preguntas. ¿Qué secretos yacen detrás de la memoria perdida de Laura? ¿Podrá el observador reconstruir su historia y enfrentar los demonios que la acechan? Y más o menos, para ir acabando, me gustaría decir que en esta novela podemos ver dos líneas temporales, el presente y el pasado, porque en el caso de la autora, Laura Torres, pues no tenía percepción de ella misma tras el accidente de coma y su pérdida de memoria.
Además, tras los síntomas postraumáticos de enfermedad cerebral y también mental, no conocía a su yo real. Entonces, a lo largo de la narrativa, ella va reconstruyendo su memoria y su propia identidad gracias a su gran amigo. ¿Que sabéis quién es? Pues el tren. Realmente yo a veces no me lo explico porque cuando veo pasar el tren, para mí es calma, es tranquilidad y realmente me siento bien, que espero que a vosotros también os ayude en esta novela, parada tras parada. De hecho, os animo a todos a leer y a escribir porque no solo a mí, creo que a todos nos ayuda el expresar nuestras palabras, pues nos ayuda a conocernos nosotros mismos, nos ayuda si tenemos algún problema sentimental, algún problema cerebral, trágicamente, pues al expresarlo somos más capaces de conocernos y decir, bueno, si estoy diciéndolo en propias palabras, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea que nos reconstruye y nos ayuda en nuestro día a día. Además, tras las paradas del tren, pues debemos de seguir esta cita de Adam. Si quieres conocerme, tienes que conocer mi historia, porque mi historia define quién soy yo. Y si yo quiero conocerme a mí mismo, comprender el sentido de mi propia vida, entonces yo también tengo que conocer mi propia historia. McAdam, 1993. Con eso quiero que vean lo bueno que es expresar las palabras para conocer realmente tu historia y ser capaz de darla a conocer. Además, aquí pueden ver que hay dos casos. En 2022 es un caso médico real y en 2023 pues un caso voluntario de yo que siempre me ofrezco voluntaria para experimentos de la Universidad de Málaga, si es posible. Entonces me gustaría que vean ambos casos, cómo se puede siempre ayudar a otro. Además, después de toda la presentación, pues me gustaría que nos hagamos esta pregunta. ¿Creen que las paradas ayudarán a la propia protagonista a reconstruir su identidad? ¿O a vosotros mismos os podrán ayudar a veros de diferente manera, a lo mejor? Y además me gustaría decir un punto clave que ofrecen en la novela, porque tal como pueden ver, por ejemplo, aquí, pues vemos que hay QR. Me gustaría decir que en cada capítulo y además al comienzo, por ejemplo, aquí después del índice podemos ver esta pluma y entonces vemos este QR y cada QR os transporta a un nuevo mundo diferente. Quiero decir que no es una novela de palabra tras palabra que a veces, yo que soy lectora, pues a veces no sigues, no lo entiendes todo lo que está diciendo, sino que estos QR, al transportarte a otro lugar, te hacen además un resumen del capítulo y así pues yo creo que lo entendéis de mejor manera. Son juegos, son historias, son preguntas, son por ejemplo experimentos fáciles. Y además la contraseña la podéis encontrar al lado, o sea, aquí debajo de este dibujo de la pluma, con lo que yo creo que os va a ayudar a tener una lectura más amena y divertida. Y ya para acabar, pues puedo decir que el gran encierro mental que se recoge en esta novela, pues es un gran misterio para poder volver a ser ella, en realidad. O además, también vosotros mismos de diferente manera, ¿vale? Y siempre la respuesta te espera en cada parada y os recomiendo siempre que no pierdan el tren. Y espero que hayan visto el book trailer. De hecho, si no lo han visto, pues lo pueden ver en mis redes sociales, que a continuación se verán, porque el book trailer pues, te deja más o menos una mente abierta a lo que es el trayecto de la pérdida de memoria, de la enfermedad en la mujer, de cómo va la obsesión entre la pérdida de memoria. Os deja con ganas de seguir leyendo, parada tras parada, que eso es lo importante. Y aquí pueden ver la bibliografía, porque tal como ha dicho antes Isma, frase de mi abuelo, Rafael, pero también hay autores que he puesto en diferentes frases que nos hacen bastante relación con cada capítulo, y aquí la tienen.
Y muchas gracias por su atención, consideración y sobre todo por su tiempo. Aquí pueden ver todas mis redes sociales por si quieren seguirme, estaré encantada. Y como no, pues ahora cualquier pregunta que me quiera hacer el público, pues estaré encantada de atenderle. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Laura. Esta es la segunda novela, la primera novela que haces es sobre la pregunta. Y la otra es una novela de ficción autobiográfica, o más ficción, más autobiografía. ¿Y por qué relacionas tanto la tercera, el tema de todo el estallido de tu vida, si es autobiográfica, con las paradas del tren? Y al final, sin hacer un spoiler, el final es feliz o es un final trágico. ¿O hay otra tercera novela? Todavía está en trance, creo yo. Empezamos con la primera pregunta. La primera, pues me gustaría decirte que esta es mi primera novela, pero anterior yo he escrito un proyecto de crecimiento personal que es en inglés, es de Reflection of Success, el reflejo del éxito, que en el proyecto pues podemos solamente en una página pues ver la historia breve de la autora. Solo en una página cuento mis 3 accidentes de tráfico, porque no ha sido uno, y eso sirve como un ejemplo para el lector y para el que quiera desarrollar el proyecto. Y el proyecto es pues, de retos, es de casos prácticos, de juegos, o sea, es más práctica. Y entonces, pues, eso me ayudó a decir, ¿por qué no voy a hacer mejor uno de teoría? O sea, ¿a qué me refiero? Uno de lectura. Y entonces, pues en el COVID, que sí, me gustaría decirlo, que fue en el COVID, porque tal como todos sabemos, en el COVID estuvimos mucho tiempo en casa, entonces, que lo puede decir mi hijo, que está aquí con nosotros, pues mi hijo me decía, cuando su padre le decía, ¿dónde está mamá? Y decía mi hijo, en su aposento. O sea, que yo no salía de allí, yo, hombre, salía cuando me era necesario hacer la comida y eso, pero me refiero a que yo de repente cogí un boli, me puse a escribir y digo, bueno, es el momento, así no me aburro. Entonces, pues allí es donde lo desarrollé y por eso, esta es mi primera novela. Y la segunda pregunta era sobre autobiografía y, vale, pues la segunda pregunta puedo decir que es de, más o menos, puede ser 50-50, o sea, un nivel más o menos nivelado, porque la autobiografía más o menos la desarrollo en toda la novela. Los primeros capítulos, tal como se puede ver en el índice, que lo puedo enseñar aquí, pues tenemos la primera parte, que yo trato los accidentes, o sea, aquí se ve en 2004, que está muy cronológico con la fecha. En 2004 fue mi primer accidente y en 2005 mi segundo y el tercero fue en 2006, que fue el más trágico del coma. Entonces, yo en los primeros capítulos marco más la autobiografía, pero siempre meto algo de suspense, de ficción, también de crimen. Soy sincera, un poco de sexo, que de hecho los que se la han leído han dicho, esa es la parada que me gustó más. Entonces, quiero decir que está muy abierto, que no solamente está cerrado a mi autobiografía, porque yo dije, bueno, entonces esto a lo mejor va a ser un poco aburrido. Yo me he abierto a muchas mentes. Y la próxima pregunta, ¿cuál era? ¿Le importa repetírmela? El final feliz, si es un final feliz, o hay otra novela, o continuará. Ah, la metáfora del tren, ¿por qué la metáfora del tren no es la metáfora? Ah, es verdad. La metáfora del tren ha sido sobre todo por mi trayectoria de la vida, que ha sido bastante dura, porque como todos saben, después de un coma, si pierdes la memoria, imaginaros cómo es tu día a día. Yo empecé el instituto, bachillerato, perdona, pero realmente sin saber nada. Entonces yo he tenido capítulos y paradas mentales día a día. Yo he tenido que reconstruir a mí misma. Yo no sabía ni quién era yo. Entonces, pues por eso he cogido la metáfora del tren, porque he dicho, mira, al igual que el tren para, ¿por qué tú no cuentas tus paradas que has tenido y que inclusive tengo en la actualidad? O todos podemos tener en nuestro día a día. Entonces, por eso he usado la metáfora del tren. Y después, pues yo, tal como pueden ver aquí al final, tenemos un gran continuará, porque yo he dejado un final completamente en suspense.
No puedo decir si es feliz o triste, eso lo dejo en vuestras manos, pero creo que es bastante que os deja, con intriga. O sea, que os deja seguir queriendo saber a ver si hay un asesino, si hay... No quiero decir spoiler, pero la verdad que me gustaría decir que sí o sí voy a empezar este verano con mi nueva trayectoria del viaje del tren, porque estoy muy entusiasmada de seguir con el viaje. Será ya el siguiente volumen, ¿no? El próximo. Sí, exacto. Yo creo que va a ser una trilogía, no lo digo muy alto y claro, pero segundo seguro que es. Y tercero posible. Espero que me sigáis en el viaje. Si te podemos acompañar, te recomendamos. Sí, claro, yo, todos estáis bienvenidos a bordo. Yo siempre que quieran, yo abro las puertas del tren. ¿Alguna pregunta más? ¿Os gustaría? No tengo clarísimo. Aquí tienen preguntas para ti. ¿No? Yo, por ejemplo, veo que ha sido un trabajo muy laborioso y, vamos, y lo has trabajado bastante. Según has expuesto, ha sido bastante duro, pero bueno, te has superado por ti misma y la verdad que es fantástico, vamos. Sí, la verdad que me gustaría decir que he tardado 5 años de mi vida en hacerlo, desde el COVID hasta 5 años después, o sea, ha sido una trayectoria muy dura, pero bueno, todo se puede si realmente quieres. Pero es un hecho que has conseguido muchísimo, ¿verdad? Sí, porque todo es el no parar, porque realmente, tal como yo digo muchas veces en muchas escuelas que yo trabajo, yo digo, si se para y se deja que te hagan las cosas, por ejemplo un ejercicio que no se entiende, pues entonces no se aprende. Tienes que intentarlo, volver a intentarlo y al final pues se llega. Sí, la perseverancia. Exacto, la perseverancia es muy importante en todos los días de nuestra vida. Pues ya me gustaría, si no tienen más preguntas, me gustaría pues que ahora voy a pasar a recoger vuestras frases y ya pues poco a poco, si no me importa como es anónimo, yo lo pondré a lo mejor en redes sociales para